de los derechos humanos sobre contexto migratorio y crianza positiva. El día de hoy nos acompaña el maestro Ignacio López Vergara Newton. El día de hoy va a dar el tema Protección Internacional, las obligaciones del Estado mexicano y servidores públicos respecto de personas que huyen de sus países para solicitar asilo en otro país. Bueno, les voy a dar una síntesis curricular del maestro Ignacio López Vergara Newton. Es licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho por el ITESO de Guadalajara, maestro de Estudios Legales Internacionales con especialidad en el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la Universidad de Georgetown. Ha trabajado en la Procuraduría Federal del Ambiente y como coordinador de la licenciatura en Derecho del ITESO. Actualmente el maestro colabora con el ACUR en México en la unidad de protección. Bueno, maestro, sin más, le damos la más cordial bienvenida. Por ahí nos va a hacer una presentación de PowerPoint. Entonces, maestro, pues le cedo la voz. Bienvenidos a todos, buenas tardes, y les dejamos un recordatorio que se pongan por favor en el link, su registro del día de hoy para la asistencia, por favor, para sus constancias de participación. Maestro, sin más, muy buena tarde, lo dejo. Muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. La verdad es que es un gusto para el ACNUR tener la oportunidad de entrar en diálogo con ustedes, hablar un poco acerca del trabajo que hacemos nosotros en México, de cómo vemos nosotros la situación del flujo de personas y particularmente la situación de las personas con necesidades de protección internacional que llegan a nuestro país y pues evidentemente también eventualmente ante la posibilidad de que ustedes puedan encontrar o encontrarse con una persona con necesidades de protección internacional que podamos colaborar para asegurar que puedan tener acceso a derechos y servicios. Voy a compartir con ustedes una presentación que preparé para seguir la charla. Si en algún momento alguien tiene alguna pregunta o algo, les pido que por favor con toda confianza me pregunten, o si no, al final de la charla podemos hacer evidentemente una sesión de preguntas y respuestas. Y entonces, pues básicamente la charla de hoy en realidad es la primera parte de una serie de 2 charlas. Una la daremos el día de hoy, otra la daremos el día de mañana. Hoy nos vamos a enfocar en este concepto de protección internacional y particularmente cómo el concepto de protección internacional tiene un impacto en el trabajo de las personas que son servidores públicos y cómo de alguna forma desde las diferentes áreas de la administración pública, ya sea federal o estatal o municipal, se puede ayudar a identificar a personas con necesidades de protección internacional y eventualmente canalizarles para recibir el reconocimiento de la condición de refugiado. Antes de empezar a hablar sobre protección internacional, sería importante hablar un poco acerca de la situación de desplazamiento forzado. Estas son cifras publicadas por el ACNUR el pasado mes de junio durante la celebración u observación del Día Mundial del Refugiado. Según un estudio que publica el ACNUR cada año, encontramos que para el 2019 o al cierre del 2019 había alrededor de 79.5 millones de personas desplazadas de manera forzosa a nivel global. Es decir, casi 80 millones de personas habían tenido que dejar sus hogares porque había una situación de riesgo que ponía su vida en peligro. Esto representa alrededor del 1% de la humanidad, es decir, 1 de cada 100 personas se ha visto obligada a huir para poner a salvo su vida. De estos casi 80 millones de personas, 26 millones son lo que nosotros identificamos como personas refugiadas, es decir, personas que han tenido que cruzar una frontera internacional para poner a salvo su vida. No son personas que solamente han tenido que abandonar su lugar de origen y, por ejemplo, cambiarse de ciudad, sino que han tenido que cruzar una frontera internacional con todo lo que esto implica para poner a salvo su vida. Y el 40% de estas personas desplazadas, alrededor de entre 30 y 34 millones de individuos, son niños o niñas. Es decir, tenemos un número grandísimo de niños o niñas que se han visto obligados a huir para poner a salvo su vida. Y tan solo en 2019 se presentaron 2 millones de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado a nivel mundial, o en todo el mundo.
es decir, un número bastante importante. Y nuestro país, México, no ha sido inmune a esto. A lo largo de los últimos años, México ha visto un aumento sostenido en el número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas en nuestro país. El año pasado, por ejemplo, se presentaron 70,000 solicitudes de asilo en números redondos. Esto comparándolo con 29,000 solicitudes presentadas en 2018. Estamos hablando prácticamente de poco más de una duplicación del número de solicitudes presentadas, y lo mismo pasó en 2018 con relación a 2017. En 2017 se presentaron alrededor de 17,000 solicitudes de asilo. Es decir, tenemos un crecimiento sostenido. Este año la proyección que hacía la CNUR era justo que llegáramos a las 70,000 solicitudes de asilo. Por la situación del COVID hemos visto una reducción en el ritmo de presentación de solicitudes de asilo. Hasta el 31 de agosto se habían presentado 24,250, según reporta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Pero sí hemos visto en los últimos meses, agosto y septiembre, un aumento en el ritmo de solicitudes que se están presentando ahora que las fronteras empiezan a reabrirse. Sumado a esto, bueno, aquí podemos ver la evolución mensual de las solicitudes de asilo entre 2015 y 2020, y como pueden ver ustedes, mes con mes hay un aumento en el número de solicitudes de asilo presentadas. Y esto pues, evidentemente es relevante porque nos revela que esta es una cuestión sostenida, no es una cuestión que dependa solamente de las famosas caravanas o de influjos masivos ocasionales, sino que estamos viendo una situación de crecimiento sostenido mes con mes, año con año, en el número de personas que arriban a nuestro país a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Y también una cuestión muy importante que identificamos cuando hacemos un comparativo entre las nacionalidades que presentan solicitudes de asilo en nuestro país es que de alguna manera encontramos una situación sostenida. No encontramos con que un año se presentan más solicitudes de este lugar y al año siguiente ese país deja de presentar solicitudes y llegan de otro lugar nuevo, sino que lo que venimos viendo es una serie de situaciones de expulsión en la región en la que estamos que están provocando que las personas lleguen a nuestro país para buscar protección internacional, buscar acceder a derechos y servicios en nuestro país. Y principalmente lo que identificamos son dos situaciones: la situación del norte de Centroamérica, toda la situación de la violencia en países como Honduras, El Salvador, y la situación política en Nicaragua, y por otro lado la situación de Venezuela, que desde hace algunos años vemos una situación muy compleja en el Estado, donde el Estado venezolano no tiene la capacidad de garantizar acceso a derechos y servicios y por lo tanto está obligando a las personas a dejar su país. Y bueno, una cuestión importante entonces es para nosotros de alguna manera identificar qué es lo que estamos viendo cuando vemos un flujo de personas en situación de movilidad y en ese sentido ver cómo podemos apoyarles. Aquí hay que diferenciar entre diferentes tipologías o categorías de personas para poder identificar cuáles son sus necesidades. Y típicamente en un flujo de personas en situación de movilidad encontramos 4 tipologías. Por un lado estarían las personas que nosotros denominaríamos personas migrantes, que son todas aquellas personas que salen de su país de origen y buscan asentarse en otro lugar, pero que no enfrentan un factor de precipitación y urgencia para la toma de la decisión. Por ejemplo, yo decido ir a estudiar a un país en Europa y entonces yo planeo la salida, decido cuándo voy, a dónde voy, qué quiero estudiar. Entonces yo de alguna manera tomo la decisión voluntariamente de irme. Puede ser que la decisión no sea planeada, puede ser que un día yo diga, bueno, ¿saben qué? Ya me harté de estar aquí, me voy a otro lugar y decida trasladarme. Pero aquí la cuestión clave es que la decisión de la movilidad es una decisión voluntaria. Esto no quiere decir que esta decisión no sea impulsada por factores externos, por ejemplo, una situación económica difícil, alguna cuestión que pueda de alguna manera complicar mi existencia, pero no hay una amenaza directa e inmediata o inminente que me obligue a mí a tomar la decisión de migrar, sino que la decisión es propia. Por otro lado, encontramos a las personas que nosotros denominaríamos como personas apátridas, que son aquellas personas que no son reconocidas como nacionales de ningún estado. El reto con las personas apátridas es que enfrentan
muchos problemas para acceder a servicios y derechos. Por ejemplo, si yo legalmente no existo, no estoy registrado en el registro civil, no me puedo inscribir en la escuela. Y evidentemente, si no me puedo inscribir en la escuela, conforme va pasando el tiempo, va a ser muy difícil para mí acceder a un empleo, acceder a derechos y servicios. Entonces, en este sentido, las personas apátridas muchas veces se ven obligadas a estarse trasladando entre diferentes sitios hasta que encuentran un lugar en donde son bienvenidas o en donde son acogidas. Por otro lado, tenemos a las personas desplazadas internas, que son las personas que toman la decisión de moverse, pero esta determinación de moverse o de trasladarse sí es impulsada por un factor exógeno, cuando hay una amenaza a la vida, a la seguridad o a la libertad de las personas, y entonces esto obliga a que las personas tomen la decisión de moverse para poner a salvo su vida. La particularidad de las personas desplazadas internas es que no han cruzado o no cruzan una frontera internacional para poner a salvo su vida. Por ejemplo, si yo estoy en Mérida, y en Mérida recibo alguna especie de amenaza o alguna especie de situación que me pone en riesgo y decido moverme a Guadalajara, de alguna manera puede ser que me pueda poner a salvo, pero el Estado que está obligado a ofrecerme protección, el Estado mexicano, no ha cambiado, sigue siendo el mismo Estado. Y por último tenemos a las personas refugiadas, que son aquellas personas que, al igual que los desplazados internos, enfrentan un temor de persecución, una situación que pone en riesgo su vida o su seguridad o su libertad, pero esta situación las obliga a moverse e incluso a cruzar una frontera internacional, porque las personas no tienen la capacidad de conseguir protección, de conseguir acceso a derechos y servicios en el país en donde está la situación que les pone en riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un disidente político y el gobierno de mi país a mí me empieza a amenazar por ser un disidente político, evidentemente si yo me muevo de una ciudad a otra no voy a encontrar protección, porque quien me está persiguiendo es el Estado. Entonces me voy a ver obligado a moverme a un tercer estado o a otro lugar, y en este otro lugar buscar la protección que no estoy teniendo, a la que no estoy teniendo acceso en mi país. Hacer esta diferenciación es importante porque al hacer esta diferenciación podemos identificar los diferentes regímenes de protección. Estamos hablando de esferas distintas, aunque pueden ser complementarias. Y esto es importante porque de alguna manera nos permite ofrecer respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas. Por ejemplo, si tenemos un niño o niña adolescente no acompañado y ese niño o niña adolescente no viene huyendo de violencia y puede regresar a su país, nosotros estaríamos haciéndole un daño si le decimos al niño: no, tú vienes de un país muy violento, tú tienes que solicitar asilo en México. Sino que este niño, al ser un niño migrante, debiera de tener acceso tal vez al retorno asistido para poder estar con su familia. Distinto, naturalmente, a un niño que sí viene huyendo, por ejemplo, de una persecución de pandillas. Puede ser que su familia se haya quedado en su país de origen, pero que el regresar al niño a su país de origen pueda poner en riesgo su vida, su seguridad o su libertad, incluso que la voluntad del niño sea no regresar. Y entonces, en ese sentido, el régimen de protección, la esfera de protección es diferente. Esto no quiere significar que, por ejemplo, las personas refugiadas tengan más derechos que los migrantes, o que las personas refugiadas tengan más derechos que los mexicanos o algo por el estilo. Simplemente significa que la esfera de protección, el esquema de protección para las personas va a ser distinto y adecuado a sus necesidades específicas en función de su situación concreta. Y en el caso, por ejemplo, de las personas refugiadas, la garantía específica e inmediata que se tiene que asegurar es la garantía de no devolución. Si yo llego diciendo que vengo huyendo de un país y no puedo regresar porque me pueden poner en riesgo, me pueden matar, entonces naturalmente mi primer derecho es que no me retornen, que no me pongan en riesgo. Y bueno, ¿qué es protección internacional? Porque he comentado o he mencionado este concepto varias veces. Cuando hablamos de protección internacional, estamos hablando de una intervención que hacen primordialmente los estados, aunque en ocasiones puede ser el ACNUR, en favor de aquellas personas que han tenido que huir de sus países de origen, de sus lugares de origen, para poner a salvo su vida, su seguridad o su libertad. Y básicamente, cuando hablamos de protección internacional, de lo que estamos hablando es de asegurar que las personas que llegan a un lugar huyendo para poner a salvo su vida puedan tener acceso a servicios y derechos en el mismo nivel o en el mismo grado que las personas del país que lo reciben. Esto no significa crear una esfera de protección distinta o adicional o específica, sino significa asegurar que las personas puedan tener acceso a derechos y servicios hasta en tanto estén en posibilidades de regresar al lugar del que venían huyendo. Aquí
La única cuestión específica para los refugiados distinta es, insisto, el principio de no devolución. Que cuando yo llego a un lugar y digo yo no puedo regresar a mi país de origen porque si regreso mi vida puede correr peligro, entonces existe la obligación de no retornarme a mi país de origen. Y la obligación de ofrecer protección internacional es una obligación tutelada por el derecho internacional, en el caso de México por ser signatario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y esta obligación del Estado inicia con la admisión de la persona en el país. Desde el momento en que una persona llega a México y dice yo vengo de X lugar y no puedo regresar porque mi vida, mi seguridad o mi libertad puede correr peligro, desde ese momento el Estado tiene la obligación de no retornarme y de generar condiciones para que yo pueda acceder a servicios y derechos. Segundo, naturalmente implica la concesión en territorio mexicano. México no puede decirle, por lo menos no en principio, digamos, a Guatemala, bueno, tengo todos estos refugiados, ahí te van, tú cuídalos. Existen ciertas condiciones y ciertos contextos en los cuales se podrían establecer acuerdos de tercer país seguro, pero tiene que ser un acuerdo previamente establecido. Yo no puedo, como Estado mexicano, rebotar a las personas, o el Estado mexicano no podría rebotar a las personas a un tercer lugar. Por otro lado, naturalmente implica garantizar el respeto a los derechos fundamentales e insistiendo mucho, perdón que parezca repetitivo, pero esto es clave, la protección en contra de la devolución. Y una cuestión muy importante, la obligación de protección internacional no concluye sino hasta que se haya alcanzado una solución duradera. Cuando hablamos de solución duradera es que suceda una de tres cosas. Uno, que la persona pueda voluntariamente regresar al país del que venía huyendo porque la situación que le ponía en riesgo deje de existir. Segundo, porque la persona deje de ser una persona refugiada porque, digamos, se naturaliza mexicana. Y entonces, naturalmente, ya deja de ser protección internacional y se convierte en protección para un nacional propio del Estado mexicano. Y la tercera solución duradera es que la persona se traslade a un tercer país en donde encuentre protección. Y entonces, cuando esto sucede, el Estado deja de tener obligación de ofrecer protección internacional. Una cuestión muy importante que hay que mencionar aquí es que la oferta o la disponibilidad de protección internacional en favor de las personas refugiadas no les insula o les excluye de cumplir con el marco legal mexicano. Entonces, si una persona extranjera transgrede el marco legal mexicano, naturalmente, como cualquier otra persona, va a ser sujeta de una sanción, ya sea administrativa o penal. Y bueno, ¿quiénes son los obligados de brindar protección internacional? En primer lugar, el Estado. Naturalmente, si una persona llega a México y solicita protección internacional, es el Estado mexicano quien está obligado a ofrecer acceso a servicios y derechos de conformidad a los instrumentos del derecho internacional de los refugiados y del derecho internacional de derechos humanos. En ciertos contextos y de cierta manera, el ACNUR también puede compartir esta obligación con los estados, aunque esta labor siempre es complementaria y no sustitutiva de la labor del Estado. El ACNUR no llega a hacer el trabajo del Estado, sino que de alguna manera complementa las capacidades ya existentes en el Estado para apoyarle a ofrecer protección internacional a las personas que vayan llegando y que manifiesten tener esta necesidad de protección internacional. Y bueno, rapidísimo, ¿qué es el ACNUR? Somos un órgano de Naciones Unidas, es un órgano subsidiario creado por la Asamblea General. Originalmente nuestro mandato se centraba en las personas desplazadas por la Segunda Guerra Mundial, pero en la medida en que fueron surgiendo otras situaciones de refugiados, otras situaciones de expulsión, entonces el Estado mexicano, el ACNUR poco a poco fue ampliando su mandato hasta que ya se hizo, determinado que el ACNUR se encargaría de proteger a todas las personas refugiadas. Y en México el ACNUR tiene presencia desde 1982 con la entonces crisis o situación de personas refugiadas de las guerrillas de Centroamérica. Y nuestro mandato pues es doble. Por un lado, el mandato de protección internacional, asegurar que las personas refugiadas tengan acceso a protección internacional en los estados y que los estados naturalmente cumplan con sus obligaciones a partir o establecidas en el derecho internacional de refugiados. Y por otro lado, apoyar a los estados para proveer de soluciones duraderas, ya sea la repatriación voluntaria, la integración local o el asentamiento, como comentaba. Y bueno, ¿qué hace el ACNUR?
sobre todo aquí en México, asesoría técnica y jurídica. Vamos de alguna manera apoyando para el cumplimiento de obligaciones en materia de derecho internacional de refugiados. Proporcionamos asistencia legal y material a las personas que nosotros llamamos personas de nuestro interés, que serían las personas refugiadas, las personas apátridas y en ocasiones, dependiendo de la relación que exista con el Estado, también a las personas desplazadas internas. Naturalmente, una labor importante del ACNUR es vincularse con muchos actores del Estado, no solamente con el gobierno, y entonces en ese sentido se promueve la celebración y ratificación de convenios para asegurar que las personas puedan tener acceso a diferentes servicios y derechos. Por ejemplo, se establecen convenios con instituciones académicas para que los refugiados puedan tener acceso a educación. Y por último, naturalmente fortalecemos las capacidades de las autoridades gubernamentales para la identificación de las personas refugiadas y asegurar el acceso a el derecho internacional, a la protección internacional. Y bueno, ¿quiénes requerirían protección internacional? Primero, las que nosotros identificamos como personas refugiadas, aquellas personas que huyen de violencia, situaciones de amenazas, de riesgo y persecución. Ellos suelen ser protegidos a través del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Y aquí hay que mencionar una cuestión muy importante. Ser una persona refugiada no es una cuestión de derecho, es una cuestión de hecho. ¿Esto qué significa? Significa que en el momento en que yo me he obligado a huir de mi lugar de origen y cruzo una frontera internacional, desde ese momento soy una persona refugiada, no desde el momento en que el Estado me reconoce como tal. Por lo tanto, la obligación del Estado se activa desde el momento en el que yo cruzo una frontera, no desde el momento en el que me reconoce. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo llego, por ejemplo, a México y digo, quiero solicitar asilo, el Estado mexicano no me puede decir, no te voy a dar acceso a derechos hasta que ya veas si eres refugiado o no, sino que desde el primer momento me tienen que tratar como tal. Si en el marco del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se determina que no soy una persona refugiada, entonces ya se me explicarán cuáles serán mis otras opciones. Pero hasta en tanto eso no suceda, yo debo tener acceso a servicios y derechos. Por otro lado están las personas apátridas, que en el caso mexicano reciben protección a partir del procedimiento de reconocimiento de la apatridia que se tramita ante el Instituto Nacional de Migración, al amparo de la Ley de Migración. Y por último, las víctimas de delito en México, que tienen acceso a la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es un mecanismo de regularización temporal, hasta en tanto no se resuelve la causa penal que ellos hubieran interpuesto justo por ser víctimas del delito. Y aquí también hay una cuestión muy importante que hay que destacar sobre el derecho a buscar y recibir asilo. Primero, nunca perder de vista que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano, contenido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Declaración Americana de los Derechos y la Convención Americana de Derechos, y además retomado en el artículo 11 de nuestra Constitución. Entonces es muy importante esto, es un derecho humano. Pero por otro lado hay que tomar en cuenta que es un derecho bidimensional, tiene dos dimensiones o dos momentos. Por una parte, el derecho a interponer una solicitud. Cualquier persona, sea quien sea, independientemente de lo que nosotros sepamos o creamos saber acerca de la persona, tiene derecho a presentar una solicitud de asilo. No importa quién sea y en qué condiciones llegue a un país, si la persona manifiesta que tiene temor de regresar a su país de origen, entonces la persona debe tener la posibilidad de presentar una solicitud de asilo. Y esto es sumamente importante porque esta primera dimensión asegura o garantiza el principio de no devolución. Y por otro lado está el derecho a recibir el reconocimiento de la condición de refugiado. Esto no significa que todas las personas que solicitan asilo van a ser reconocidas como refugiadas, sino que significa que todas las personas que soliciten asilo serán canalizadas a un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado ajustado a estándares de debido proceso, y si la situación de la persona es tal que la persona es una persona refugiada, tendrá que ser reconocida como tal. El Estado no puede interponer salvaguardas administrativas o limitaciones administrativas para limitar el acceso al derecho humano. Y bueno, como comentado, es un derecho establecido en el artículo 11 de la Constitución, que se encuentra reglamentado por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y por Asilo Político y por su reglamento. Ahora, hay una serie de principios rectores del derecho internacional de refugiados que de alguna manera iluminan cómo debiera funcionar un procedimiento de protección de personas refugiadas, que es importante recordar. Todos estos principios afortunadamente se encuentran recogidos en la legislación mexicana. Primero, como ya he dicho en varias ocasiones,
el principio a la no devolución o el principio de no devolución. Desde el momento en que una persona manifiesta tener temor de regresar a su país porque su vida, su seguridad o su libertad pueden correr peligro, desde ese momento se debe de evitar la devolución de la persona hasta en tanto se determine si la persona es o no una persona refugiada. Si no es una persona refugiada, entonces la persona ya puede ser canalizada al mecanismo de control migratorio. Pero hasta en tanto eso no suceda, la persona debe estar protegida en contra de la devolución. Segundo, la no sanción por ingreso irregular. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, mucho ahora que vienen las caravanas y que quieren violar la ley, que quieren ingresar de manera irregular a México. Pero esto no es preciso. La situación es que muchas veces la huida de las personas refugiadas, la situación de las personas refugiadas les obliga a salir de sus países sin tener la documentación adecuada. Cuando a uno lo amenazan de muerte, no es como que uno dice, bueno, aguántame, dame chance de ir a la oficina de pasaporte, sacar mi pasaporte, ya que tenga mi pasaporte ya me escapo. Así no funciona en la realidad. Si a mí me amenazan de muerte, yo me escapo mañana. Si tengo pasaporte, buenísimo. Si no tengo pasaporte, no es como que me voy a detener a pensar en ello. Entonces, muchas veces las personas refugiadas, las personas que huyen de situaciones que ponen en riesgo su vida, su libertad o su seguridad, no es que tengan una vocación por ingresar irregularmente al país, sino que sus propias circunstancias les impulsan a llevar un ingreso irregular. Pero aquí es muy importante que, así como no hay una no sanción por ingreso irregular, la persona, una vez que tenga oportunidad, se acerque a la autoridad competente para presentar su solicitud de asilo en el menor tiempo posible. Por otro lado, también se parte del principio de no detención arbitraria, evitar la detención de personas solicitantes de asilo y refugiadas, simple y sencillamente por cuestiones migratorias. Habrá ciertos casos o ciertas situaciones en donde se pueda justificar la detención de una persona, por ejemplo, motivos de salud pública o motivos de seguridad nacional o motivos de orden público. Pero estos casos debieran ser excepcionales y debieran estar debidamente justificados siguiendo las directrices establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente que haya criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la detención, además de que la decisión de detener sea evaluada por autoridades independientes a la autoridad a la que decide tomar la detención. Entonces, partir de la base que la detención de solicitantes de asilo y refugiados debe ser excepcional y solo en aquellos casos en los cuales esté realmente justificado el tomar una decisión de mantener en detención. Por otro lado, es muy importante el principio de no discriminación, este principio clave que significa que cualquier persona que quiera presentar una solicitud de asilo puede hacerlo. Nosotros no podemos crear o no debemos crear condiciones o situaciones a priori o categorías a priori que limiten el acceso al procedimiento de asilo. Por ejemplo, si dijéramos, bueno, pues como Brasil nos eliminó del último mundial, entonces los brasileños ya no pueden pedir asilo en México. Eso no se puede. No se puede decir, como tú eres parte de un cierto grupo, entonces yo a ti ya no te dejo presentar tu solicitud. Sino que la solicitud tiene que ser presentada y evaluada a nivel individual, no a nivel grupal. Por otro lado, súper importante el principio de confidencialidad y no notificación consular. Desde el momento en que una persona extranjera dice que tiene temor de regresar a su país, es obligación de las autoridades no informar a las autoridades consulares, porque el informar a las autoridades consulares del país de donde viene huyendo la persona podría poner en riesgo a la persona de nueva cuenta. Y por último, insistir mucho en la doble dimensión del derecho a buscar y recibir asilo. Las personas deben de poder presentar solicitud y esta solicitud tiene que ser evaluada por una autoridad competente en el marco de un procedimiento de reconocimiento ajustado a estándares de debido proceso. Y como ya comentado, el marco normativo en México es primero el artículo 11 de la Constitución Política, reglamentada por la Ley sobre Refugiados, en donde se establece el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, del que hablaremos el día de mañana. Y por último, la Ley de Migración, por lo que tiene que ver en el acceso a documentación, la detención migratoria y la obligación de las autoridades migratorias de informar a las personas sobre el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Y bueno, nada más aquí mencionar lo que dice el artículo 11 en su segundo párrafo. Como comentábamos, la doble dimensión de solicitar asilo, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Y una cuestión sumamente importante de la manera en que está redactada este segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución.
que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se ajustan a lo establecido en tratados internacionales. Es decir, que los mayores estándares de protección posibles contenidos en tratados internacionales deben ser incorporados en la legislación y en la práctica de reconocimiento de la condición de refugiado. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa porque regularmente aquí se genera un poco de confusión. Si se fijan, yo he estado hablando todo el tiempo acerca de los solicitantes de asilo, y esto en ocasiones suele confundirse con el asilo político. Y entonces aquí hay que nunca perder de vista que estamos hablando de dos figuras distintas. Por una parte está la figura de la protección internacional y por otro lado está la figura del asilo político. La protección internacional es la obligación creada a partir del derecho internacional de refugiados que establece que toda persona que se vea obligada a huir de un lugar porque su vida, su seguridad o su libertad puede correr peligro, tiene derecho a tener acceso a protección internacional, típicamente conocido como asilo o refugio en el caso de la región latinoamericana, y que la determinación de esta condición no es facultativa del Estado, no es opcional, es una obligación. Y que este reconocimiento tendrá que ser hecho a partir o a través de estándares de debido proceso. El asilo político, por otro lado, sí es una cuestión facultativa, es una cuestión opcional que el Estado puede o no otorgar en función de sus necesidades e intereses. Este asilo político no está ajustado a estándares de debido proceso, no es una obligación internacional del Estado, insisto, es una facultad, una decisión voluntaria del Estado, y así como se establece o como se otorga el asilo político, puede ser retirado. Yo un día, jefe de Estado, me puedo levantar de buenas y decir a tal disidente político de tal país, denle asilo político. Y al día siguiente me puedo levantar de malas y decir, retírenle el asilo político. Y no hay realmente una norma que pueda impedir esto, porque, insisto, es una cuestión facultativa. El mecanismo de otorgamiento del asilo político está regulado en México en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria de Asilo Político, en su parte final, en la parte correspondiente justo al asilo político. Y bueno, ahora vamos a pasar a una parte súper importante. ¿Quién es una persona refugiada? He venido hablando acerca de las personas refugiadas, todos aquellos que sean obligados a huir de situaciones que ponen en riesgo su vida, su seguridad, su libertad, pero no hemos definido o no he definido todavía quién es una persona refugiada. Entonces ahora vamos a pasar justo a analizar las definiciones de quién es una persona refugiada. Les pongo un ejemplo bobo, pero que puede ser ilustrativo. Si yo voy mañana, bueno, no mañana porque ahorita no podemos ir a los estadios, pero imagínense que yo era un Chivas América. Y hay el Chivas América, y en el Chivas América pues yo le voy a las Chivas, hay alguien que le va a la América y nos hacemos de palabras, incluso puede ser que nos agarramos a golpes y nos amenazamos y nos decimos de cosas. Eso en automático me hace una persona refugiada. Puedo yo ir a otro país y decir, no, es que fíjense que yo fui a un partido de fútbol y entonces me pasó esto, y eso ya me hace persona refugiada. No es tan sencillo, sino que la definición de refugiado tiene un cierto estándar y tiene un cierto umbral. Esta es la definición primero que nosotros conocemos como la definición de la Convención, porque es la definición contenida en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Esta es la fracción primera del artículo 13 de nuestra Ley sobre Refugiados, que retoma de manera íntegra la definición de la Convención. La única diferencia que hay entre nuestra ley y la Convención es la causal de género, ahorita hablaremos acerca de ello, que se añade porque justo en la región en la que nosotros vivimos vemos que hay una situación de persecución por género muy importante. Para hacer más asequible o más digerible la definición, pues la desarmamos por elementos para analizar. El primer elemento para solicitar asilo como protección internacional es que la persona se encuentre fuera de su país de origen. Yo no puedo ir a una embajada de México y decir, yo vengo a solicitar protección internacional, porque no me la van a poder dar. Lo que puedo recibir en una embajada o en un consulado es asilo político, pero no protección internacional. Entonces, lo primero es que yo tengo que haber cruzado una frontera internacional para ser una persona refugiada. Segundo, debo de tener un temor fundado. Este temor, cuando hablamos de un temor fundado, es que es un temor que tiene un cierto grado de correspondencia con la realidad. Tiene que haber una razón obviamente subjetiva, que yo tenga miedo, pero también tiene que haber una cuestión objetiva, que yo tenga miedo respecto de algo que está sucediendo en la realidad. Y este algo es lo que nosotros definimos como persecución. No hay una definición específica o una definición técnica jurídica sobre qué es persecución.
Pero cuando hablamos de persecución, lo que estamos entendiendo es que son aquellas situaciones que pueden poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de las personas por uno de los siguientes 6 motivos. Primero, persecución por raza. A mí me persiguen por pertenecer a un grupo racial cuando hay un grupo racial distinto, dominante en donde yo vivo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, podría ser lo que sucedió en Ruanda en los años 90, ¿no? Donde teníamos esta conflagración, este pleito entre los Hutus y los Tutsis, y entonces eso provocó matanzas o masacres en función de la raza o del grupo étnico de las personas. Por otro lado, tenemos la cuestión de persecución por situación religiosa. Lo que puede haber sido, por ejemplo, la situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando el Estado alemán perseguía a los judíos y entonces iba en contra de los judíos por su situación religiosa y trataba de exterminarlos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Irak, en contra de ciertas minorías religiosas musulmanas que no son mayoritarias y entonces han sido víctimas de persecución. Y entonces esta es una cuestión muy compleja, ¿no? Por otro lado tenemos la persecución por nacionalidad o por grupo nacional, que aquí si se fijan, la persecución por nacionalidad, la persecución por raza e incluso la persecución por religión en ocasiones podrían confundirse. Esto es muy importante porque cuando hablamos de estos motivos de persecución, no estamos hablando de cajitas cerradas, o eres una o eres otra cosa, sino que una causa de persecución puede ser por múltiples motivos. Puede ser porque yo tenga una religión específica, pero también porque yo tengo tal vez una identidad de género diferente. Y entonces esta es una cuestión que hay que tomar en cuenta. No estamos hablando de categorías aisladas, sino que estamos hablando de categorías fluidas y que la persecución en realidad suele ser fluida. Hay una situación que no se define en términos estrictos. Por otro lado, otro motivo de persecución puede ser la pertenencia a un determinado grupo social. Cuando hablamos de determinado grupo social en el derecho internacional de refugiados, a lo que nos referimos es a una situación que es inherente a mi persona y que a mí me pone en contrapunto contra alguien que me quiera hacer daño. Entonces, por ejemplo, si yo soy miembro de la comunidad LGBTI, eso es algo que yo no puedo cambiar. Entonces yo soy un miembro de la comunidad LGBTI y es algo que no voy a poder cambiar, es una situación inherente a mi persona. Y si vivo en una comunidad o en un estado en donde se persigue a las personas de la comunidad LGBTI, entonces a mí me persiguen por pertenecer a este determinado grupo social. Puede ser incluso que yo ni siquiera me identifique dentro del determinado grupo social. Puede ser que sí, yo soy gay, pero no soy activo en la comunidad, no soy un activista, no soy específicamente visible ni nada, pero el grupo que a mí me persigue en automático me mete a este grupo social. O sea, es una cuestión que ellos perciben, no necesariamente una cuestión mía. Por otro lado está la persecución por opinión política, que esto es bastante sencilla, ¿no? Cuando yo soy un disidente del gobierno, entonces el gobierno me persigue. O cuando yo soy parte de un cierto partido político y otro partido político me persigue para hacerme daño. Y por último tenemos la persecución por género, que es una situación que sucede bastante en nuestra región, que puede ser, por ejemplo, violencia intrafamiliar o violencia doméstica, puede ser persecución en contra de los miembros de la comunidad LGBTI, y entonces esta persecución específicamente por situación de género obliga a las personas a huir para ponerse a salvo. Y por último, el último elemento de la definición tiene que ver con la incapacidad o la falta de voluntad de poder acogerse a la protección del país de nacionalidad o de residencia habitual. Por ejemplo, si a mí me persigue el Estado porque yo soy un disidente político, evidentemente no voy a poder acogerme a la protección de mi Estado, porque si yo voy al Estado a acusar al presidente que me está persiguiendo, pues eso no va a derivar en ningún tipo de protección efectiva. O por otro lado, puede haber una falta de voluntad de acogerme a la protección del Estado porque esta protección no va a ser efectiva. Consideren, por ejemplo, la situación de violencia en contra de las mujeres en algunos países en Centroamérica. Particularmente ahora, una cuestión que es tristemente bastante recurrente es que los grupos mareros o los grupos pandilleriles utilizan a las mujeres por una parte como carne de cañón y por otra parte como premios de guerra. Y entonces, si yo voy y a mí me trata de tomar una mara para sujetarme más o menos a sus reglas y yo voy con el Estado no va a tener la capacidad de protegerme. Puede ser que el Estado sí me quiera proteger,
pero las tasas de feminicidio, las tasas de persecución, de violencia contra la mujer en nuestro país son tan altas que te revela que aún habiendo la voluntad de protección de parte del Estado, hay una incapacidad real de proteger, y si la persona permanece en su estado, su vida, su seguridad, su libertad van a continuar corriendo peligro. Esta es la primera definición. Si se fijan, esta definición tiene una tipología o una clave muy específica, que es que la persecución tiene que ser individualizada. Yo puedo ser persona refugiada si hay alguien que me quiera hacer a mí daño por ser quien soy, o por haber hecho lo que yo he hecho, o por haber dicho o pensado lo que yo he dicho o pensado. Es una definición específicamente individual. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo soy, no sé, un panadero en Siria, que ni le importan los rebeldes, ni me importa el gobierno, si ellos están peleando o no, y quién es el presidente del país, a mí me tiene sin cuidado? Pero yo todos los días veo que cada vez más cerca de mi panadería o de mi casa están cayendo bombas y están matando gente al azar. Entonces yo me tengo que esperar ahí hasta que alguien me amenace específicamente para poder buscar protección, o puedo huir y buscar protección. Afortunadamente, frente a estas situaciones, que se han creado las definiciones que se conocen como definiciones ampliadas. En el caso de la región latinoamericana existe lo que conocemos como la definición de Cartagena, porque fue establecida en una conferencia internacional en Cartagena de Indias en los años 80, y básicamente la definición de Cartagena lo que busca hacer es ampliar la definición de refugiado para incluir a estas personas que no tienen una persecución específica en su contra, pero que aún así tienen riesgos para su vida, para su seguridad o su libertad. Y entonces esta es la definición de Cartagena, contenida en la fracción segunda del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados. Al igual que la anterior, la desagregamos en elementos para hacer la comprensión un poquito más sencilla. Primer elemento, al igual que en la otra definición, es que las personas estén fuera de su país de origen o residencia habitual, que las personas hayan dejado su país y hayan llegado, por ejemplo, a México a buscar protección internacional. Segundo, aquí, en lugar de tener un temor fundado, si se fijan, lo que tiene que haber es una amenaza a la vida, a la seguridad o a la libertad. Esta no tiene que ser una amenaza explícita, o sea, no tiene que ser que yo llego y amenazo a Pedro y le digo, mira Pedro, te voy a hacer esto, sino que la amenaza tiene que surgir de una serie de condiciones o situaciones de hecho que ponen evidentemente mi vida en riesgo. Y estos motivos están también delineados por la definición. Primero, cuando hay situaciones de violencia generalizada, estas situaciones en donde no necesariamente hay bandos específicos con control del territorio, pero sí hay situaciones que generan violencia, que están provocando muertes y daños a la vida o a los derechos de las personas. Por otro lado, situaciones de agresión extranjera, una guerra, ¿no? Entonces, X país decide invadir a otro país y no es como que les vamos a pedir a los civiles que se esperen ahí y esperen a ver si no les pasa nada. Las personas van a huir para ponerse a salvo. Por otro lado, situaciones de conflictos internos, aquellas situaciones en donde sí hay grupos beligerantes claramente identificados que controlan porciones del territorio y en estas porciones del territorio tienen la capacidad de tomar decisiones específicas sobre lo que sucede en estos territorios. Pero esa situación pone en riesgo la vida de las personas o amenaza a las personas, porque pues, los rebeldes o el gobierno son sumamente sospechosos de todas las personas que están ahí y en cualquier momento pueden decir, yo sospecho de ti, te mato. Otra situación de amenaza es situaciones de violación masiva a los derechos humanos, aquellas situaciones en donde el Estado parece haber perdido el control, la capacidad o la voluntad de asegurar el acceso a derechos para las personas. Y por último, aquellas u otras circunstancias que podrían perturbar gravemente el orden público, podrían desarticular la existencia del orden público, y entonces esto lleva a la existencia de amenazas a la vida, a la seguridad o a la libertad de las personas. Y por último, naturalmente, como en la otra definición, la ausencia de protección estatal, que el Estado no sea capaz o no tenga la voluntad de ofrecer protección a las personas. Y bueno, ya que más o menos sabemos quién es una persona refugiada, es muy importante tomar en cuenta lo que establece el artículo 21, párrafo 3 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria de Asilo Político. Porque esta ley establece la obligación de todas las autoridades, o para decirlo de otra manera, la obligación de cualquier autoridad que tenga conocimiento de que hay un extranjero con la intención de solicitar asilo,
de informar a la Secretaría. Aquí estamos hablando de la Secretaría de Gobernación y en realidad de quien estaríamos hablando es de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es el órgano especializado que es parte de la CEGOP para conocer las solicitudes de asilo y eventualmente determinar si las personas son reconocidas como refugiadas o no. Una cosa que aquí es muy importante entonces es que en el ejercicio de la función pública pues se hagan esfuerzos para identificar a las personas que pudieran ser personas refugiadas. Si se fijan, aquí la ley de refugiados dice que cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero. Pero aquí la ley es muy optimista en la medida en que pueden pasar dos cosas. Primero, puede ser que las personas no manifiesten de manera explícita que tienen necesidades de protección internacional o que tienen temor de regresar a su país de origen, o peor aún, que las personas tengan temor de manifestarlo porque justo la situación de su vida, de su escape ha sido tan traumática, tan dolorosa, tan compleja, que las personas tienen temor de manifestarlo. Entonces, una cosa que es importante o nosotros planteamos como una buena práctica es asegurar que haya esfuerzos para identificar las posibles necesidades de protección internacional de las personas y eventualmente informarles sobre su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Y para esto es muy importante sobre todo tener, cuando entramos en interacción con las personas extranjeras, un diálogo en torno a la situación de su país. Preguntarles qué creen que les pasaría si ustedes regresan a su país, tienen temor de regresar a su país, alguien le quiere hacer daño en su país. Y entonces a partir de este diálogo, si la persona manifiesta o da pie a que nosotros podamos creer que hay un temor, entonces informarle a las personas sobre la posibilidad de ser canalizadas a la Comar para presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Y aquí es muy importante también conocer los espacios de canalización. Aquellas personas que dicen que tienen temor de regresar a su país porque les pueden hacer daño, hay que canalizarlas a la Comar. Por otro lado, aquellas que dicen ser apátridas o que dicen no ser reconocidas por un Estado, canalizarlas al INM para el inicio del procedimiento de reconocimiento de apatría. Y aquellas personas que identificamos como personas con necesidades humanitarias, las personas que han sido víctimas de delito, los niños, niñas, adolescentes no acompañados, naturalmente los solicitantes de asilo, canalizarles al INM para que el INM pueda emitir, si no lo tienen ya, su tarjeta de visitante por razones humanitarias. Es muy importante también tomar en cuenta que la situación de las personas refugiadas es muy compleja y como las personas refugiadas vienen en flujos de personas en tránsito, muchas veces los motivos de salida son multicausales. No vamos a encontrar una persona que llegue, o va a ser muy difícil encontrar una persona que llegue a México y diga que viene a solicitar asilo al amparo del artículo 13, fracción 1 o fracción 2 de la Ley sobre Refugiados, que establece que la definición de la Convención o la definición de Cartagena. No vamos a encontrar eso. Entonces es muy importante entender que las personas tal vez van a esconder o van a disimular sus necesidades de protección dentro de una narrativa un poco más grande. Les pongo un ejemplo. Hay ocasiones en donde nosotros podemos estar hablando con una persona en situación inmobiliaria y dice, no, pues yo vengo de Honduras. Ah, ok, ¿y por qué viniste? No, pues es que ya era muy difícil para mí conseguir trabajo. Ah, entonces uno en automático podría pensar, ah, claro, es un migrante económico. Pero luego, si uno sigue el diálogo y le pregunta, oye, pero ¿por qué no podías conseguir trabajo? Y la persona dice, no, pues mira, es que yo era transportista y trabajaba manejando trailers, pero me empezó a extorsionar la Mara y ahora ya nadie me quiere contratar porque la Mara me tiene el dedo puesto. Entonces ahí nos encontramos con que detrás de una posible situación económica podríamos tener también una situación de riesgo, podríamos tener una situación de persecución. Es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Por otro lado, también es muy importante tomar en cuenta que es posible que haya poca apertura de parte de las personas, no porque las personas quieran esconder algo o no porque las personas no quieran contar su historia, sino porque la situación de persecución, la situación de vida ha sido tan compleja que a las personas les hace un poco aprensivas, un poco renuentes a compartir su información. Entonces hay que ser muy sensibles a esto. También insistir muchísimo en que todo extranjero tiene derecho a solicitar asilo y que la Comar es la única autoridad competente para determinar la situación de si la persona será reconocida como refugiada o no. Luego nos encontramos con casos muy chistosos, ¿no? Donde existe, por ejemplo, este estereotipo en México de que los colombianos son los que roban tarjetas de crédito. Entonces, si eres colombiano, no pidas asilo porque no te van a reconocer como refugiado porque los colombianos son los que se roban las tarjetas de crédito. Eso es un error.
toda persona extranjera que manifiesta tener temor de regresar a su país tiene que tener la posibilidad de presentar una solicitud de asilo. Oye, pero si tenemos una persona que ya fue acusada y condenada por un crimen, esa persona también tiene derecho a presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La Comar es la única autorizada para decirle a la persona que no va a ser en todo caso una persona refugiada. También una cuestión muy importante que hay que comunicar a las personas que podrían ser posibles refugiadas es que la legislación de asilo no exige la presentación de pruebas. El procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, y esto lo veremos mañana, es un procedimiento de buena fe que no exige la presentación de pruebas. Si las personas tienen pruebas, buenísimo, hay que presentarlas. Pero el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se sustenta sobre todo en la credibilidad de la persona. Y bueno, aunque parezca reiterativo, la autoridad competente para determinar si una persona es una persona refugiada o no es la Comar. Y por último, nunca perder de vista el papel de la Procuraduría de Protección a la Niñez. Siempre que tengamos o nos encontremos con un niño o niña o adolescente no acompañado, hay que informar a la Procuraduría para que sea esta, a partir de la determinación del interés superior de la niñez, qué es lo que va a suceder con este chico, si será canalizado al procedimiento de asilo, si será retornado a su país de origen o cualquier otra solución que la Procuraduría encuentre. De parte mía sería todo. Les dejo aquí esta pantalla, nada más un segundito para que puedan ver, ahí está mi correo electrónico, si ustedes tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran tocar con un intercambio de correo, me pueden escribir ahí. También si en alguna ocasión tienen alguna persona que pueda ser solicitante de asilo o refugiada o ustedes tienen duda al respecto, no duden en escribirme y vemos cómo les apoyamos. Ahora voy a quitar la pantalla, nada más para ver, no sé si haya alguna pregunta o alguna duda que haya quedado y así pues responderla.